Bienvenidos todos. Vamos a empezar esta nueva sesión del Fórum Algirós, en el que vamos a tratar de conversar, de recrear una etapa muy concreta en el entorno del Valencia y del periodismo deportivo en la ciudad. Y vamos a dar paso al Fórum ya con nuestros tres invitados de hoy. Aquí tenemos a Miquel Nadal, a José Ricardo March y a Paco Nadal, pero antes de empezar, antes de que ellos tomen la palabra, vamos a ver un primer vídeo que nos va a poner en el ambiente de lo que es el viejo periodismo deportivo, más que viejo, el antiguo periodismo deportivo y toda la evolución que ha habido a través de unas fotografías en las cuales pues, algunos de los aquí presentes nos vamos a reconocer. Bien. Hay que agradecer a la Fundación y al Valencia cómo se curran estos vídeos y la satisfacción que nos dan. Hay un segundo vídeo que vamos a ver ahora y la verdad debo reconocer que es un vídeo un poco improvisado. Yo creo que hasta ayer o anteayer, ¿verdad?, no lo tuvimos claro. Es un vídeo que nos recuerda la tarde del 18 de abril del 71. Es un vídeo cuyas imágenes son de aquel día y que está acompañado de unos testimonios sonoros captados esa tarde en el campo de la carretera de Sarriá, en Barcelona, el día que el Valencia ganó su cuarto título de Liga.
El audio es un audio especial. Debemos reconocer que en algún momento se nos puede escapar a lo mejor alguno de los testimonios, pero hablan personas como las siguientes, y las voy a citar un poco por orden cronológico. Amadeo Ibáñez, Miguel Monleón, Enrique Claramunt, Pepe Claramunt, Juan Sol, Aníbal, Paquito, Antón, Vicente Peris. Tras Vicente Peris habla un aficionado que creo que es de Tronío, pero no he conseguido entender el nombre en la grabación. Alfredo Di Stéfano, Salvador Monzó, Paco Vidagañ y Julio de Miguel. Creo que todos sabemos de quién estamos hablando y vamos a ver este vídeo que tiene ese componente gráfico y ese componente de audio que espero que también nos guste. Adelante. Pues de mucho esfuerzo poder penetrar en los vestuarios del Valencia. La gente está cantando enloquecida. Por fin se nos abre la puerta y penetramos. En un rincón con los ojos llorosos, un gloriosísimo veterano. Amadeo. Pues nada, ¿qué quieres que te diga? La emoción me embarga, no puedo explicarme. En sí, me he puesto a llorar, en fin, cosas de... ¿Quién no ha llorado? Eso creo yo, creo que todos los valencianos hemos llorado por este resultado tan sumamente... Más emocionado ahora que el año 47, que fue la última vez que... Sí, porque esta emoción de ahora es muy distinta a la de cuando uno era jugador. Cuando era jugador, pues corriendo y metiendo goles y tal, pues se desahogaba uno. Y aquí el esfuerzo es mínimo. O sea que es cuestión de padecer y aguantar, y se ha padecido durante muchos partidos desde que ha terminado la liga, felizmente para el Valencia. ¡Viva el Valencia! ¡Visca el Valencia! ¡Visca el Valencia! Ahora el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol. León, dígame usted algo, ¿qué emoción tiene como buen valenciano, como buen valencianista? Como presidente de la Federación Valenciana es en colofón a una actuación de nuestro primer equipo, que si bien en este partido estaba un poco nervioso y al final se había sentado y estaba buscando el gol, es el premio a una gran temporada de una dura lucha en contra de todos los equipos. De un esfuerzo tan continuado a lo largo Este es Enrique Claramunt. que, en fin, yo creo que en estos momentos no hubiera sido justo que lo dice el Rey Puzón. Aquí estamos después de la victoria, de la derrota esta, que ha sido la victoria del campeonato. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras Bien, ahora? bien, me encuentro bien. ¿Nervioso? Un poco nervioso, sí. Te hemos visto un poco nervioso en el campo. No, en el campo no estaba nervioso. Ha sido ahora al final, mañana que ya explotaba la portería, ha sido cuando ya me he desmoralizado por completo. Ya no sabía ni lo que hacer. ¡Viva el Valencia! Viva Valencia. ¡Viva Puzol! Viva Puzol y a toda España entera. Y de Claramunt nos vamos al otro. Dime algo. Claramunt primero. Claramunt primero el grande, José Claramunt. Rey Puzol. Hombre, pues de rey no tengo nada. Nada más que, pues, que estoy muy contento y para mí ha sido una gran satisfacción hoy poder decir que somos campeones valencianos. ¿Cómo juzgas la labor de tu hermano hoy? Hombre, yo creo que mi hermano ha estado fenomenal, ha luchado mucho, ha corrido mucho, me parece que no ha tenido suerte, porque además yo creo que le ha faltado la serenidad que me sobraba a mí. Oye, me han dicho que en Puzol van a poner calle de los hermanos Pujol, de los hermanos Colemo. Pues no estaría mal, que hay veces que ponen calles a quien no se la merece, por lo menos nosotros Modesto que es el chico. hemos dado nombre al pueblo. Modesto que es el chico. Interviene ahora Sol. Por favor, Sol, ¿qué te parece? Dime algo, ¿qué sientes? Hombre, sentí en estos momentos ya se me ha pasado un poquitín la emoción, pero sin lugar a dudas una satisfacción grandísima, una emoción que en fin, no la he sentido hasta actualmente, en fin, en todos los años que llevo jugando al fútbol, la satisfacción más grande ha sido la de hoy. Ser campeón de liga no merece otra cosa. Pero tú prácticamente ya lo tienes todo. Internacional, Pues sí, soy internacional, soy campeón de liga y campeón de copa. magnífico, gracias. Y junto a Sol, Aníbal. Aníbal, ¿qué me dices? Bueno, lo único que te puedo Para la decir, afición, que es para hacer un disco para la afición valenciana. yo no sé qué decirte, que estoy muy contento y que le dedico a toda la afición valenciana este campeonato, que hoy hemos perdido, pero hemos alcanzado por lo menos el título. Por 2 veces hemos estado a punto de ver tu gol. Sí, ¿Qué ha pasado? hombre, que no ha entrado. Bueno, muchas gracias. Y de Aníbal pasamos a Paquito.
¿Qué os manda? ¿Podemos cantar Asturias, patria querida y Valencia, patria adoptiva? Pues sí, porque va todo muy unido, ya que los chiquillos que tengo son precisamente valencianos, o sea que tiene que ir unidos pues siempre, vamos. ¿Qué sientes ahora? Pues ya le digo, no sé, no me doy cuenta todavía del verdadero alcance. Desde luego tiene que ser una alegría tremenda y a medida que transcurran ahora los minutos me daré cuenta de lo que significa. ¡Viva Valencia! Visca. Visca, gracias. Vale. Ahora Antonio súper fabuloso. Muy famoso. ¿Qué me dices? ¿Qué sientes? ¿Sereno? Sí, por supuesto, sereno, tranquilo, contento, feliz, alegre, todo lo que se quiera. Hemos sido campeones, hacemos lo que sea. ¿Satisfecho de tu actuación? No ahora, durante toda la liga. Satisfecho porque el Valencia ha sido campeón, se ha cumplido el objetivo que nos pusimos al principio de temporada y todo el mundo contento y feliz. ¿Sabes que consideramos que tu gol en Sabadell es el que ha dado el título? No, el mío no, puesto que han metido otros muchos goles que han valido bastantes puntos. El mío ha sido uno más. Muchas gracias. Y ahora Vicente Peris. Estoy esperando. Venga, ¿cómo es para? ¿Bien y tú? ¿Y tú? Pero tranquilo. Tranquilísimo, ahora sí. Un poco contento, ¿no? Un poco contento. Un poco no. En alegría y en plan de contento soy millonario. Bueno, ¿qué me dicen los chicos? Pues que... ¿Cómo han jugado hoy? Pues es que no es un partido, el partido es una anécdota dentro de la liga. El Valencia se tiene que definir a través de 30 partidos. Y mira, además te voy a contar una cosa que tiene gracia porque ha molestado a algún personaje de aquí. Entonces nosotros jugamos Copa del Generalísimo contra el Barcelona y se producen los dos resultados de liga y el Barcelona estaría eliminado. Sí. Lo cual quiere decir que si hemos empatado con el Barcelona, merecidamente el Valencia es campeón. Naturalmente. Efectivamente. Está dicho todo. ¿Algo más? Nada más, muchas gracias. A ti, siempre. Valenciano, un verdadero aficionado a Valencia, ecuánime y sensato. ¿Qué nos está al final del partido? El partido, lógicamente, ha pesado muchísimo el ánimo de los jugadores porque era de una gran responsabilidad. Los jugadores, estoy completamente convencido que no han estado en absoluto como el líder regular en ellos. Los nervios tal vez estaban agarrotados completamente, los jugadores no han podido reaccionar hasta que ha tenido la desgracia de encajar el gol, que ha sido bastante tarde para que el Real hubiera tenido un fruto con el empate que era lo que deseaba. ¿Y la liga? La liga, esto ha sido una demostración palpable, puesto que si la liga es un rally competitivo, un rally deportivo, como un maratón donde el conjunto, la regularidad de unos partidos tiene que marcar el campeón, porque ha de ser el mejor, porque a lo largo de la temporada tiene que demostrar que tiene una línea regular de actuación, esta ha sido justamente ganada por el Valencia, porque hoy el Valencia ha perdido y sin embargo ha ganado la Copa. Pero yo pregunto ahora, si el Valencia no hubiera ganado en Sabadell o no hubiera ganado en Zaragoza, hubiera ganado la Copa hoy. Y además, si ha ganado hoy, si ha ganado el empatado el Barcelona, justo que el Valencia, si ganó en el Nou Camp y ganó en Mestalla o empató en Mestalla, es justo vencedor de la competición de liga. ¡Viva Valencia! ¡Viva! Y ahora Alfredo Di Stéfano, que viene con un enorme puro, lo menos debe medir 1 metro de altura. Le abordamos y muy amable nos responde. Alfredo, ¿va a fumarse ese puro? No, que me voy a fumar este puro, no sé que un hincha valenciano fenomenal. Este es un recuerdo. ¿Y qué? ¿Le siente vino blanco? ¿Eh? ¿Le siente vino ¿Y blanco? usted qué cree? Mire qué contentos estamos todos. Pues magnífico. Bueno, ¿quieres decir algo? Esto es para un disco para la afición valenciana. Bueno, yo lo que puedo decir que esta victoria que han conquistado todos los chicos del Valencia en esta larga campaña de los 30 partidos, verdaderamente yo soy el corresponsal de ello. Esto se lo brindamos cariñosamente a todos los aficionados valencianos, a todo el público de Valencia, y verdaderamente que estamos muy contentos porque la labor del año nos ha premiado justamente. Una pregunta. ¿Cree usted que es contagioso el entusiasmo de usted, que no se entrega usted nunca? ¿Cree usted que es contagioso? Bueno, naturalmente yo tengo que darle fe y confianza a mis jugadores y la tienen de sobra, así que estoy muy contento con ellos. Muchas gracias, Alfredo. Otro glorioso veterano, Salvador Monzó, el legendario Machorro. Como veterano, como campeón de otros años, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Amadeo me lo ha dicho antes. Una alegría inmensa, no se puede decir con palabras. Esto hay que pasarlo. ¿Más ahora que cuando jugador? Más, sí, tengo más años y se siente más. ¡Viva Valencia! Que cuando uno es joven, viva toda la vida. Gracias. Federal, por favor, venga, habla. Pues ha sido un partido, como todo el público ha visto, hemos estado todos muy nerviosos, todos los jugadores de Valencia, dada la cantidad de gente que había de Valencia y la responsabilidad que teníamos con toda Valencia.
y por eso pues, hemos jugado un poquitín nerviosos todos. ¿Y te ha dado mucho trabajo José María? Pues sí, es un buen jugador y ellos corrían mucho, dado de que, en fin, no sé de qué se jugaban ellos, parecía que se jugaban la vida, pero nosotros también hemos luchado mucho. Finaliza don Julio de Miguel, presidente del Valencia. Muchas gracias. Mejor al presidente. El presidente, cuyo nombre pasará a la historia porque no hay más remedio. Eso es cierto. Junto con los otros grandes presidentes, Luis Casanova, el más grande por el tiempo que estuvo en el Valencia. Sí. Bueno, ahora se ve tranquilo, sin los nervios de aquellos del palco presidencial, con el corazón más reposado, analice la trayectoria de Valencia y haga la diferencia entre este Valencia de hoy y el de hace un año. Pues mire usted, este Valencia de hoy tiene quizá menos nombres, fíjese, menos nombres conocidos, no tiene un Baldo, no tiene Jara, no tiene gente que sonaba, ¿no? Un Guillot, etcétera. Tiene más juventud. A esa juventud había que darle veteranía, que es quizá lo que deja ya en el último partido por los nervios, se lo han traicionado, se han agarrotado a los jugadores. Ahora tiene en cambio un espíritu ilusionado y una entrega total. Eso lo ha hecho Di Stéfano y como dije ayer, si hemos ganado la liga, pues hemos sido los más regulares, tanto en las victorias como en las derrotas. Y desde así casi todos 0-1, 1-0, 2-1, es decir, hemos jugado equilibradamente, más potentes atrás desde luego. Pero... Me dice José Ricardo Mar, que está aquí en la sala, Esteban Fernández, que es quien preparó este vídeo, y creo que otro aplauso también para él. Muchas gracias. Bien, y vamos a entrar ya en materia con las aportaciones sobre lo que ha sido esa trayectoria, esa evolución del periodismo deportivo en esta ciudad. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Miquel Nadal, que está aquí a mi lado. Miquel es jurista, es estudioso del fútbol, es columnista de Las Provincias, tiene numerosas publicaciones en torno al periodismo, a la ciudad, sus hurras y sus alirones y algunas otras cuestiones, pero él, sobre todo, lo que es un patidor profesional. Él se dedica fundamentalmente a padecer. Ayer por la mañana me decía, oye, ¿no nos fastidiará lo del Fórum, el partido de esta noche del Valencia? Y yo le dije, pues, a ver si es así. Y dice, bueno, yo de todas formas me voy a preparar para dar algunos pases en profundidad y espero que empiece a darlos a partir de ahora. Gracias, Miquel. Bueno, pases no sé, pero agujetas tengo como si hubiera jugado ayer el partido, porque el foro de hoy no se merecía lo que nos hicieron pasar ayer. Veíamos en el primer vídeo las caricaturas de Macià, que resulta inverosímil que no haya existido todavía una recuperación de la obra gráfica de ese gran caricaturista. Yo tengo una que me compré, que mi mujer no sabe lo que me costó, pero que es una caricatura preciosa y demuestra que el fútbol no solo es periodismo de recreación, sino que ha ido incorporando otras manifestaciones como es el caso de las caricaturas de Macià. Yo ahora voy a sacar unos papeles para aterrorizar a Alfonso, esos papeles que te darían para hablar 2 horas y que en ese momento el moderador te mira con cara asesina, que te mataría, pero al ser el primero el que tiene que dar ese primer pase, voy a tratar de que ese primer pase, que es el que demuestra en todos los partidos a qué se va a dedicar el equipo, implique que todos ustedes no se arrepientan de estar aquí y que pasemos un rato agradable. Yo creo que vamos a hacer una cosa importante, que es homenajear al periodismo deportivo, y lo hace, yo creo que el único de esta mesa que no es periodista y que no tiene ese tipo de vinculación. Y
lo va a hacer respecto de una etapa que yo creo que es fascinante, que es los inicios del periodismo en esa faceta deportiva, que es una etapa fascinante, que a mí me apasiona, porque son personas que viven el inicio de una nueva práctica deportiva, de algo que había comenzado siendo unas pequeñas notas de sport que simplemente reflejaban que se iba a jugar un partido, la convocatoria a los socios de una determinada entidad, mañana se jugará este partido, jugarán de titulares estos y los suplentes los otros, eran pequeñas notas. A partir de eso se va a generar una nueva profesión dentro del periodismo, la profesión de periodista deportivo. Porque ahora nosotros vivimos sometidos a la tiranía de lo inmediato. Consideramos que todo está presente, los resultados, vivimos contagiados de esa obsesión por hacer presente el resultado. Y sin embargo, en esos momentos, la actualidad deportiva, el relato deportivo es un relato que se vive a distancia. Se puede ver en los partidos, pero los partidos que se juegan fuera de casa no se conocen porque no existen avances tecnológicos que los hagan posible. Santiago Carbonell cuenta con mucha gracia cómo en los inicios del periodismo deportivo la manera de recibir las noticias era intercambiando tarjetas postales con otros compañeros de Barcelona, consignando los resultados, y esa era la manera de conocer el resultado. Esas personas viven un momento de confusión. Momento de confusión porque en ese momento los que habían sido fundadores también son jugadores, los jugadores pasan a arbitrar, pero también un determinado grupo de esas personas pioneras en la práctica del deporte y en la implantación del deporte en la ciudad, esas personas se incorporan a la redacción. Y a partir de aquella pequeña nota de sport que simplemente podía reflejar la noticia sobre un partido o el resultado de ese partido, tienen que inventar una profesión, se han de incorporar a la redacción y han de crear un oficio, una manera de contar las cosas, de relatarlas, de hacer atractivo ese deporte y de contagiar esa misma afición a los lectores. Esa incorporación del deporte y del fútbol al periodismo, yo creo que en Valencia, aunque José Ricardo después a lo mejor me desmiente o da muchas más noticias sobre ello, yo creo que en Valencia no se realiza a través de una primera implantación de esas revistas de la sociedad de buen tono que había en Madrid y Barcelona, que hacían relato de la caza, del automovilismo, del lawn tenis. No sé por qué aquí no llegan a cuajar. Probablemente porque Valencia no era una sociedad tan aristocrática como para mantener ese tipo de sociedad deportiva, tipo el club de polo, etcétera. Pero yo creo que aquí no acaban de cuajar, a pesar de que uno de los pioneros, como Vicente Salvatierra, que también merecería un homenaje en algún momento, también por su vinculación con el Valencia, y la incorporación del atletismo al Valencia Fútbol Club. Vicente Salvatierra lo intentó, pero en definitiva el periodismo deportivo
se incorpora no a través de esas publicaciones exclusivas, sino a través de la incorporación del deporte y del fútbol a las publicaciones generalistas, a las cabeceras normales de los diarios. Y cada uno de los diarios, José Ricardo hará más incidencia en ese aspecto, incorporan su cronista, la persona que hace relato de los partidos, de lo que sucede, y que se tiene que inventar el oficio, una manera de relatar, una manera de tener una vinculación con los jugadores, con los directivos, porque todo eso no existía y tiene que inventarse, tienen que recrear el espacio del periodista deportivo, de cómo contar los fichajes, cómo contar los partidos, las críticas a los jugadores, porque todo eso no formaba parte del mundo del cuando, de hecho, me miras con pánico y cortamos. Esa manera de incorporar el periodismo a las cabeceras deportivas la hacen personas que yo creo que demostraron, y después, si me da tiempo, expondré algunos ejemplos, personas que tenían que inventarse en muchas ocasiones la noticia. No es como ahora que hay información masiva, que cualquier constipado de un jugador o una cicatriz de Cristiano Ronaldo se convierte en noticia prácticamente mundial. Estas personas tienen que inventarse hasta las noticias que no existían. Santiago Carbonell llega a inventarse, se ve que algún día que no tendría nada que contar, pues entrevista a un balón y le hace una entrevista al balón. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a hacer una entrevista al balón. ¿Y qué se siente? Y, bueno, pues me siento maltratado por este jugador. Es decir, son personas o llegaba el Día de Reyes y contaban qué le van a traer los Reyes Magos, y iban contando a Antonio Cotanda, tal cosa, al entrenador del Valencia, que le traigan 2, porque tenían que inventarse el propio oficio, la misma manera de contar las cosas. Todo esto, personas que además lo hacen con una calidad literaria, yo creo que más que apreciable, que demuestra en muchas crónicas que no hemos inventado la pólvora y que hoy en día nos pensamos que porque podemos hacer una columna más o menos ingeniosa estamos descubriendo un mundo. Ya lo hacían aquellas personas en los años 30 y en los años 40 con las dificultades propias de un oficio que tenían que construir. Y con algo que realmente es muy apreciable, y yo creo que eso probablemente en el debate lo podríamos comentar, en un momento en el que el periodista local era periodista local con todas las consecuencias y con toda la bondad que ello supone. No existía ese castigo que a partir de los años 40, con la aparición de las cadenas de radio, de los medios de comunicación de ámbito español, convierte al periodista local en una especie de persona con una presunción de filias, de fobias o con un espacio muy determinado. En los años finales de los 20, 30, el periodista de Valencia es un primus inter pares, igual que el periodista de Madrid o el periodista de Barcelona. No es esa persona a la que lo que cuenta es fruto de una conexión o algo que hay que poner entre paréntesis porque, claro, como lo cuenta desde Valencia, es que no, el periodista de Valencia era un periodista como el de Barcelona, como el de Madrid, sin esa tiranía de
de ser considerado como un periodista parcial. Era igual de parcial que todos los demás y administraba sus filias y sus fobias de la manera que las administraban todos. Todo esto queda transformado por la aparición de la radio. Y yo creo que una cuestión esencial, que es el ascenso del Valencia a Primera División, la implantación de Radio Valencia en el año 31 y la incorporación de la radio como instrumento para comunicar en tiempo real el acontecimiento deportivo, cosa que antes no sucedía, porque tenía que ser o a través de telefonema, de telegrama o comunicación telefónica. La aparición de la radio transforma el sentido de la inmediatez y el deporte y el fútbol se convierte en un acontecimiento inmediato que requiere conocimiento en el momento y que permite la transmisión. A partir del año 31 comienzan esas retransmisiones y comienza una práctica que consiste en que cuando el Valencia jugaba fuera de casa se celebraban partidos amistosos y en esos partidos amistosos la radio de Mestalla daba noticias de lo que estaba sucediendo en aquellos campos de juego donde jugaba el Valencia, con una indicación por megafonía que para los patidores como yo debía ser terrorífica, porque decían algo así como: atención, señores, noticias de Murcia. Y entonces daban la noticia de lo que había pasado. Ha marcado el Valencia, tal. Esa incorporación del periodismo a la radio, que se hace con muchas tensiones, porque los medios escritos y la radio tuvieron una relación poco cordial, porque los periódicos vieron la radio como un instrumento de competencia y fueron al principio muy hostiles a la radio, porque decían, hay un artículo famoso de Luis Araquistain, menudo juguete, porque se quejaban y decían, claro, estos tíos se compran un periódico, lo cuentan por la radio y entonces a ver quién se va a comprar el periódico. Y fueron situaciones muy tensas, pero al final acaban traduciéndose en una relación más o menos normal, porque al final el propio Santiago Carbonell, de redactor de Las Provincias, acaba siendo la persona que llevaba la crónica deportiva de Radio Valencia y que convierte el periodismo en algo habitual, vinculado a un equipo de fútbol que está en Primera División, que compite contra los equipos de otras ciudades, y que eso se transforma en una actividad que genera afición, que genera deseos de asistir al campo y que ya anuncia la manera esencial en que el periodismo deportivo es importante para las propias entidades, porque es una relación indisociable. ¿Acabo ya? Sí. No, pero es que no me habías insultado ni me habías dicho nada. Entonces, yo creo que después podremos contar o os podré comentar algún detalle de cómo, por ejemplo, Santiago Carbonell tiene manifestaciones preciosas que demuestran que no hemos inventado nada y que hay cosas en el pasado que permiten augurar que se podrán continuar celebrando más fórums,
más reivindicaciones de la memoria y más homenajes tan justos como el que hacemos hoy a Jaime Hernández Perpiñán. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. Vamos a profundizar un poquito más y tenemos aquí a José Ricardo March, periodista, docente, historiador, también autor, estudioso del Valencia, una persona que también ha trabajado a fondo distintos aspectos de la vida del club. Hemos visto un poco un planteamiento desde un poco fuera del periodismo, pero conociéndolo muy de cerca, y damos ahora paso a un perfil distinto con José Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. La verdad es que cuando uno tiene que actuar en segundo lugar, y más después de Miquel Nadal, uno siempre espera lo peor, porque sabe que va a tener poco tiempo. Yo me voy a casa ya. Yo soy el tercero, me voy para casa. Porque yo además tiendo también a enrollarme, con lo cual espero que Alfonso, al que conozco, aprecio y admiro desde hace muchos años, también me haga el gesto para decirme corta, por favor. Yo me lo he traído todo escrito porque si no me olvidaré de cosas. Llevo un día como para recordarlo todo. Pero lo que no tengo que leer ni tengo que memorizar de ninguna manera es verbalizar la emoción que siento al estar hoy aquí, al estar rodeado de gente tan fantástica, de gente a la que aprecio, admiro, a la que quiero. Y me gustaría singularizar en dos cuestiones concretas. En primer lugar, yo quiero dar las gracias a todas las familias de los viejos periodistas, de la vieja generación de periodistas que están aquí. Veo a descendientes de Gonzalo Medina, que además de ser el primer presidente del Valencia, o presidente de la primera junta gestora del Valencia, fue cronista bajo el seudónimo de Bach en la Correspondencia de Valencia. Veo al nieto de Vicente Juan Mares, que fue periodista de La Voz Valenciana. Veo también a la hija y a la familia del doctor Simón Barceló, que fue corresponsal del mundo deportivo, periodista en la Correspondencia de Valencia, redactor de Radio Valencia y el primer historiador de la prensa deportiva valenciana. Veo a las hijas de Miguel Domínguez, también una personalidad importantísima para el desarrollo de la historia de la prensa deportiva valenciana y del Valencia Club de Fútbol, y veo, como no, a la familia de Vicente Lozar, que también es la familia de Vicente Peris. Vicente Lozar fue corresponsal de diversas publicaciones, fue redactor primero del Mercantil Valenciano de una manera muy breve y posteriormente del Pueblo, y seguramente fue uno de los primeros que dio sustancia o que contribuyó a crear lo que posteriormente se convertiría en el gran periodismo deportivo de la época, que también ha explicado Miquel. A ellos gracias, pero sobre todo gracias también a Jaime Hernández Perpiñán. Lo tenemos aquí delante. Para mí, que he crecido con el relato, con el vibrante relato de los éxitos del Valencia que él escribió, que he pasado sus páginas con avidez, que lo sigo haciendo. Para mí, haberlo conocido, poder estar aquí delante de él y contar lo que cuento, es emocionante. Además, yo seguramente sin ese relato y sin ese magisterio no estaría aquí, con lo cual mi agradecimiento, que ya le he hecho patente a él, es sincero y además es total y absoluto. Y después de este rollo voy a empezar. Vaya. Vamos a ver, como pueden imaginar, resulta bastante difícil condensar en los minutos que tengo, que son pocos y más después de esta introducción, la historia extraordinaria de los orígenes de la prensa deportiva valenciana. Voy a atender a cuestiones que son esenciales para comprender cómo se originó y sobre todo cómo se desarrolló en las primeras décadas, en los 20, en los 30, en los 40, hasta aproximadamente en los años 50, que es donde cortaré. Voy a empezar a partir de una dupla de años, de 1922-1923, que fue saludada retrospectivamente como la época de la eclosión o de la explosión tanto del deporte como de la prensa valenciana. Y lo fue, curiosamente, a partir de los éxitos del Valencia Club de Fútbol. No crean que es una sobrada de aficionado porque estemos aquí, ni un peloteo absoluto al Valencia, no lo es, ni mucho menos. Es que el Valencia, cuando aparece, genera todo un mercado informativo a su alrededor y consigue que la gente se emocione a partir de ese club que ha nacido y que empiece a demandar información, lo que hace que, obviamente, se desarrolle toda esta prensa alternativa a la prensa oficial y que sigue al Valencia. También les tengo que decir que
nace esa prensa deportiva al calor de los éxitos del Valencia, pero también espoleada por una rivalidad brutal en esos primeros años con el Gimnástico, con uno de los padres del actual Levante Unión Deportiva. Hasta la aparición del Valencia, hemos de decir que la prensa deportiva había dado pasos titubeantes y que habían estado sobre todo basados en algunas experiencias muy concretas de algunos entusiastas empresarios. Miquel ha hecho referencia antes a Vicente Salvatierra, pero podríamos hacer también referencia a Vicente Pizcueta, que, arriesgando su dinero, habían fundado algunas revistas deportivas, pero que no acabaron de cuajar. Miquel Nadal ha glosado ya esa época inicial en la que el periodista era un poco de todo, era futbolista o directivo o árbitro, y que en sus ratos libres lo que hacía era llamar al periódico o acudir al periódico y dar la crónica o los resultados de manera muy sintética. Claro, cuando el Valencia empieza a ganar partidos y a generar expectación a su alrededor, crece esa demanda de información deportiva y eso hace que los personajes que en ese momento quieren poner en marcha sus aventuras deportivas por medio de revistas empiecen a producir. Y fíjense, a partir de ese año 1922 y hasta aproximadamente 1936 tenemos sugestivos títulos como por ejemplo Levante Deportivo, que fue la primera, Stadium, La Semana Deportiva, Deportes, Sport Valenciano, FC, La Hora Deportiva y seguramente la que es más interesante de todas ellas en esta primera etapa, que es Valencia Deportiva, que en su época de gloria fue dirigida por Rafael Hernández Zafrilla, que al mismo tiempo era cronista del Mercantil Valenciano. Pero por otro lado, Valencia, como no podía ser de otra manera, generó una prensa diferente, satírica. Como decía el doctor Simón Barceló, era la prensa de batalla o la prensa de combate. Y era una prensa que básicamente alimentaba esa pugna de la que hablábamos del Valencia y el Gimnástico. O sea, no era la prensa imparcial que podemos imaginar, sino que era una prensa que se colocaba detrás de uno de los dos clubes. En el caso del Gimnástico, por ejemplo, había 3 publicaciones especialmente ácidas con el Valencia. Arte y Destreza, Valencia Artística y posteriormente La Verdad Deportiva. Publicaciones muy duras con el Valencia. Pero el Valencia no se quedaba atrás. El Valencia tenía detrás 3 publicaciones muy divertidas, especialmente la primera de ellas, que era La Estaca, y luego sus continuadores, que fueron Alirón y Pim Pam Pum, que fueron los arietes del Valencia y que cuando el Valencia consiguió superar al Gimnástico, cosa que hizo relativamente pronto, pues dirigieron sus empujes, dirigieron su empuje y su, no sé, y su punch contra otros clubes. Por ejemplo, estoy acordándome ahora mismo de una maravillosa crónica que Miquel Nadal me regaló en su momento, en la que La Estaca, en un enfrentamiento Valencia-Murcia, no hablaba del Valencia, atención al tono, o no hablaba del Murcia, atención al tono, sino que hablaba del Furcia, para que vean ustedes cómo se jugaba con esa ironía y con ese golpe que se le daba al rival del Valencia. Sin embargo, podríamos decir que esta prensa específica fue breve, que la vida de estas publicaciones era una vida pues, que no duró mucho. De hecho, salvo La Estaca y salvo Valencia Deportiva, el resto apenas superaron los 2 años de vida. Hay algunas que incluso duran meses. Cuando uno se va al almanaque de las provincias y ve todas esas publicaciones, muchas de ellas aparecen con el epígrafe corta vida, que identificaba pues eso, que no iban más allá. Las revistas deportivas perdieron fuelle básicamente porque la generación de todo este mercado fue una excusa para que los grandes medios generalistas de Valencia ficharan a los periodistas que estaban por un lado o por otro e incorporaran secciones deportivas a esos grandes periódicos. Pensemos que aquella Valencia no es la Valencia de ahora, que en aquella Valencia hay 6 periódicos, 4 por la mañana y 2 por la tarde. Y, claro, la actividad deportiva, que parecía un buen negocio, permitió que se generaran esas secciones deportivas en los medios de comunicación. Voy a hacer un repaso muy rápido por los medios de comunicación. En Diario de Valencia, que era gimnastiquista, estaban Amador Sánchez, que fue fundador del Gimnástico y posteriormente fue presidente de la Federación en 2 ocasiones, y Lorenzo Navarro Manchón. Y el resto de medios eran valencianistas o abiertamente valencianistas. En las provincias, por ejemplo, estaba Luis Torremarín, estaba Alvar de León, posteriormente estuvo Victorino Albeza y sobre todo estuvo Santiago Carbonell, más conocido como Sincerator, que fue el que reinó durante tantos años, 50 años, en la prensa deportiva valenciana. En el Mercantil Valenciano tenemos a Juan Bautista Monpó, tenemos a Salvador Pont, Alarcón, tenemos al atleta Pepe Lacomba y también tenemos a Rafael Hernández Zafrilla, que fue una figura análoga a lo que significaba
Sincerator en las provincias. En La Voz Valenciana escribieron primero Gonzalo Medina, posteriormente Carlos Rieta, Vicente Juan Mares y muchos otros periodistas que pasaron por sus páginas. En El Pueblo nos encontramos a Pepe Llorca, nos encontramos a Néstor Azati, a Horacio Jiménez y a Vicente Lozar. Y en La Correspondencia podemos disfrutar de los comentarios de Manuel David, Estil, de José Simón Barceló, o Josimbar, y de Francisco Almela y Vives, que es un caso curioso, que es el caso de seguramente el periodista mejor dotado para la prosa, también para el verso en algunos casos, y que realizó crónicas deliciosas que se pueden leer todavía hoy en día con gran emoción. Pero no eran los únicos. Hay otros nombres de interés que fueron fluctuando por los diferentes medios de comunicación. Se me ocurren así a vuela pluma, pues José Antonio López Cors, que era Lopecito, o los hermanos Rosario, o José Fernández Caireles, que empezó siendo cronista taurino y posteriormente fue cronista deportivo, o muchos otros. Y lo que es interesante, además de estos periodistas, hubo un complemento que se desarrolló o que permitió desarrollar la parte gráfica. Por un lado, los caricaturistas, a los que hacía referencia Miquel, Juan Maciá, pero también Federico Tormo, que fue caricaturista y dibujante en las provincias, o por ejemplo Ernesto Guasp, o Eduardo Gascó, que empezó siendo dibujante y caricaturista en El Pueblo y posteriormente fue periodista, o Fernando Cabedo Torrents. Y no me quiero olvidar tampoco de los periodistas gráficos, que a partir de esa demanda de información empezaron a publicar sus fotografías en los medios de comunicación. Podemos recordar muchísimos nombres, pero fundamentalmente vamos a hacerlo con Cabanes, con José Lázaro Bayarri, con Vicente Barbera Masip, con Desfilis y sobre todo con Luis Vidal Corella, que fue el gran periodista gráfico en esta primera etapa de la prensa deportiva valenciana. Y ahora que conocemos un poco más a la prensa y a sus protagonistas, quiero explicar de manera también bastante sintética cómo eran las condiciones de vida de esos periodistas. A ver, básicamente eran un conjunto de amigos. Eran gente que pertenecía a la pequeña burguesía valenciana, que había nacido más o menos en el lapso de tiempo que supone una generación, de 1896 a 1909, que habían compartido estudios, bien en el instituto o bien en la universidad, y que no se dedicaban de manera exclusiva a la prensa. Porque en la larga lista de nombres que encontramos, o que he enumerado, nos encontramos a abogados, a agentes comerciales, a empleados de banca, personal sanitario, a funcionarios públicos. De hecho, solamente hay un caso en esta primera generación de periodistas, que es el de Rafael Hernández Zafrilla, que se dedicó de manera exclusiva, por lo menos en esta primera etapa, al periodismo. Eso sí, a cuenta de cientos de colaboraciones en todas las revistas que podían aparecer, además de lo que tenía en el Mercantil Valenciano. Esta doble y en algunos casos triple ocupación se entiende pues, cuando uno conoce los salarios de la época. El director de una revista deportiva en los años 20 cobraba entre 60 y 100 pesetas. Un meritorio, lo que ahora es un becario, en las provincias cobraba también 60 pesetas en los años 30. Un articulista de una agencia podía cobrar entre 40 y 50. Y un redactor no fijo, un redactor deportivo cobraba alrededor de las 300. Esto antes de la guerra. Posteriormente la cosa afortunadamente mejoró. No mucho, pero mejoró. Los periodistas es que además carecían de mecanismos de protección y de ayuda. No tenían seguridad social y no tenían nada donde agarrarse. De manera que muchos de ellos intentaron, más de una ocasión, aunque de manera infructuosa, sindicarse. ¿Y cómo repercutía este desempeño parcial de la profesión en el día a día de los periodistas? Pues muchos de ellos llegaban a las redacciones por la tarde, recogían las gacetillas que habían enviado los clubes y las publicaban. Y sobre esta base, esas gacetillas breves, pues muchos de ellos imaginaban la información que tenían que escribir, la desarrollaban y algunos, como recordaba Miguel Domínguez en uno de sus libros, de una manera extraordinariamente colorista y maravillosa. Da gusto leer hoy en día en una época en la que, pues bueno, desafortunadamente la prensa deportiva pues parece la hermana pobre dentro del periodismo. Esta prensa deportiva tenía, a mi juicio, dos grandes géneros, el género del comentario y el género de la crónica. En el comentario ha hablado Miquel de los ácidos y sutiles comentarios de Sincerator, pero también podemos nombrar los de Almela y Vives o los de Hernández Zafrilla, que además hacía versitos que eran muy divertidos. Y en la crónica
hay personajes que la cultivaron con gran acierto, fundamentalmente Vicente Lozar, Manuel David y el doctor Simón Barceló. A veces, cuando el partido era lo suficientemente importante, los periodistas viajaban acompañando al Valencia, pero no era la tónica habitual. Además, la actividad de los periodistas deportivos era generalmente una actividad de riesgo. Y con esto quiero decir que muchos de ellos se metían en la boca del lobo para informar. Es bastante habitual encontrarse pues, en las crónicas el comentario de que tal persona, futbolista, aficionado, directivo, ha amenazado a tal periodista o que lo ha golpeado. Y a veces incluso se les prohíbe la entrada a los recintos deportivos. Esa fue una de las maneras o una de las cuestiones que hicieron que los periodistas tuvieran que sindicarse para decir, oigan, que nosotros pertenecemos a un sindicato y que por lo tanto tenemos el derecho a informar desde aquí. Pero bueno, eso no los arrendaba ni los echaba atrás. En 1926, por ejemplo, mientras estaban cubriendo un partido de fútbol en el campo del Camino Hondo del Levante, el doctor Simón Barceló y Sincerator oyeron una explosión en una pirotecnia que había al lado del campo y fueron rápidamente a socorrer a la gente. Y en peligro de muerte, porque estaban en peligro de muerte, consiguieron salvar a muchas personas. Entonces eso fue es un ejemplo de lo que suponía para aquellas personas también la información. No era su dedicación exclusiva, pero sí que la vivían con pasión y con intensidad. Voy a acabar ya, Alfonso, ¿vale? A ver, la última de las cuestiones de las que tendríamos que hablar sería que estos periodistas, como ha hecho ya referencia Miquel, escribían sobre algo que a sus contemporáneos les parecía algo fútil, algo inútil, pero que en realidad los textos de estos periodistas eran infinitamente superiores a los de los cronistas parlamentarios. Uno se ponía a leer un periódico y hoy en día es inaguantable leer una de esas crónicas parlamentarias, salvo que sea un primer espada estilo Josep Pla, por ejemplo. Pero uno lee una crónica de Almela o de Lozar o del doctor Simón y ve que no ha pasado el tiempo para ellos. Un par de referencias más por la cuestión de encajar esta historia con los años 40 y 50. Cuando llega la guerra, el periodismo deportivo se queda en segundo plano. Muchos de los periodistas tienen que marcharse al frente o tienen que dedicarse a tareas auxiliares. En la guerra hay periodistas que son perseguidos por sus ideas de derechas y después de la guerra hay periodistas que son perseguidos, sancionados y expulsados de la profesión por sus ideas de izquierdas. Por ejemplo, a Hernández Afrilla le quitaron su casa y además lo expulsaron de la prensa deportiva y no le devolverían el carnet hasta el cabo de muchísimo tiempo. Y fue a la cárcel, como me recuerda el señor Hernández Perpiñá. El caso es que la guerra y lo que vino después de la guerra cerró el paso a toda aquella brillante generación de periodistas. De hecho, solamente unos pocos, Sanchis Orduña, Sincerator, Amador Sanchis y Macià, se pudieron dedicar posteriormente a la prensa deportiva. Zafrilla lo haría, pero solo muchísimos años después, cuando le devolvieron el carnet. Se unieron nuevos nombres a este grupo, periodistas que habían experimentado antes de la guerra, pero que no habían trabajado explícitamente la prensa deportiva. Se me ocurre ahora el caso de Ramón Ferrando, por ejemplo, que fue cronista deportivo y director o subdirector de Levante, y también de José María Raiz, que vino desde el norte y que se estableció en Valencia. Y al mismo tiempo, y esto sí que me parece importante, se fue abriendo paso una generación de entusiastas, de jóvenes que habían sido niños o muy jovencitos durante la guerra y cuyos nombres pues, están en boca de todos. Pues, podemos hablar, por ejemplo, de Miguel Domínguez, de los hermanos Hernández Perpiñá, de Vicente Coello, de Alfonso Torrente Tristán, de Guzmán Zamorano o de Ricardo Ros, entre otros. En 1944, y con esto acabo ya, 5 años después de la guerra, la prensa deportiva parecía haber recobrado cierto vigor. Ese año aparecieron en Valencia 2 publicaciones interesantísimas. Una era Deportes y la otra era Torneo. Las publicaciones valencianas no desmerecían en nada a las madrileñas como Marca ni a las barcelonesas como El Mundo Deportivo. Levante, La Hoja del Lunes, Las Provincias y Jornada dedicaban cada vez un espacio más amplio a la prensa deportiva. Y desde la radio, José Manuel Hernández Perpiñá, Sincerator y el doctor Simón contaban los éxitos del Valencia, que se amplificarían a partir de la fundación en 1949 de Radio Nacional de España en Valencia, por la cual también pasaría Jaime Hernández Perpiñá durante tantísimos años. Los años sucesivos la oferta se fue enriqueciendo, dando cuenta del espíritu emprendedor de todos nuestros protagonistas. Y así a vuela pluma podemos nombrar, por ejemplo, a Avance Quinielista de Miguel Domínguez, podemos nombrar a Penalti, a Sports, a Fiesta Deportiva, a los deportes valencianos, a Match o a Superdeporte. Llegados a este punto, como ya no tengo mucho más que decir y tampoco se me permitiría, voy a abandonar el relato y voy a ceder la montera
a Paco Nadal, que fue el primer director de Superdeporte y que además ha sido protagonista indiscutible de los últimos 40 años de periodismo deportivo en Valencia, en radio, en televisión y en prensa. Gracias. Muchas gracias. Pues lo que ha dicho José Ricardo de Paco, ya no hace falta que... No tengo, ya te conocen, ¿no? Y bueno, pues lo que estábamos pensando, prensa, radio, televisión y sobre todo, pues versatilidad, ¿no? Deportes, fútbol, balonmano, pilota, lucha libre, sumo y resto, sumo y resto. Y también otras facetas. Es una vertiente diferente a la que hemos tenido hasta el momento, porque aquí sí que estamos hablando de un periodismo en activo, de un periodismo en la vida cotidiana de la ciudad y de un periodismo posterior a partir de los años 70. Bueno, buenas tardes a todos. Después de lo que han contado, vaig a parlar en valencià perquè és que m'entén millor, no? Tinc un micròfon davant, si voleu que parli en castellà també parlo en castellà, però vamos, imagina que no passarà res, no? Barreig un poc, no, Jaime? Bueno, la primera sorpresa que ha tingut jo avui al vindre ha sigut a veure Jaime Hernández Perpinyà. Sabia que venies, no? La sorpresa m'ha donat quan va vindre Jaime, no? Però és que t'he vist fenomenal, que dius tu sempre dius, este està fenomenal, i aquesta paraula fenomenal sempre t'he escoltat tantes vegades que avui de veres estàs fenomenal, estàs per estrenar, Jaime, de veres que sí. Benvingut, I també m'unisc als condols que ha donat Alfonso al principi. Bé, després del que han comentat els dos precedents en el micròfon, jo tampoc puc afegir massa de tot el que han contat perquè jo les coneixia totalment, o pràcticament, sin noms de molts noms que heu nomenat vosaltres, sí que els coneixia, però la gran majoria, jo en els anys 20 tot això jo que no havia nascut, som major, però no arribava per ahí encara, no? Jo entri en Ràdio València el 3 de març del 71 i el València guanya la Lliga en Sarrià en abril del 71, o sigui que jo entenc Ràdio València encara no és com ara, que ara arriba, comentava l'altre dia una entrevista que me feia Manolo Mas en la ràdio del València, el de Pusair, o Ahir, no, el dimarts era, i comentava l'altre dia que jo quan comenci a fer informació esportiva en Ràdio València no és comenci fent la informació esportiva del València, ni molt menys, i jo es comenci fent, com dia Afonso, l'handbol, el balonmano del Marcol, i m'enviaren a fer el Marcol per una raó molt senzilla, perquè el Marcol venia patrocinat per l'Anna Saragón, Ernesto Martínez Colomer, Marcol, i com feia publicitat en la ràdio, el senyor Rosbelda, que algú coneix de que està així ara mateixa, com el senyor Gil Padre, i com Roberto, i com gent que coneixia la ràdio. Entonces, el senyor Rosbelda, que era el jefe de programa de Ràdio València, me digue, ¿tú de esto qué sabes? Digo, yo en la mili y en el colegio, y estudiando magisterio, he jugado balonmano con el equipo de magisterio de Valencia y después con la mili jugaba con Cervero, gente del Marcol que estaban en la mili y en mi voluntarios en Paterna. Pues haces información del balonmano que nos interesa porque quedar bien con el señor Martínez Colomer que deja dinerito en la caja de Radio Valencia. Y te sirve un poquito para meterte ya en la red del deporte, porque en el deporte, entonces, cuando yo entré a Radio Valencia, el que dominaba era Miguel Domínguez, aquí están sus hijas ahora mismo, y yo he sido un discípulo, o sea, yo he seguido los pasos de gente como Miguel Domínguez en la radio, como Jaime, que también está en Radio Valencia. Yo he vivido un poquito de las fuentes de ellos, por supuesto que sí. Y luego, cuando ya vieron que el balonmano funcionaba bien y que yo parecía que funcionaba bien el balonmano, me dijeron, señor Rebelda y el director, que era el señor Moreta Agustí, ¿por qué no haces algo de fútbol? Era lo que yo quería. Pues el Mestalleta, que creo que estaba en tercera división cuando yo empecé en el Mestalla, que venía aquí, jugaba aquí en el campo de Mestalla, y Paco Real era el entrenador, y yo me metía con Paco Real en el foso, y Paco Real, con esa boquita que era un astral, el día de todos los futbolistas, y me decía, aquí vos que cambiemos. Yo dije, oye, parece que hoy no ha hecho más, ¿sabes? Tú fuera, seguida cambio, fuera otro. Y cambio, no te rías, Ricardo, que era así, tú lo conocías bien a Paco Real. Després del Mestalla, la cosa funcionava bé i passé a fer ja el Llevant, ojo al dato, que el Llevant era corazoncito, però per una historieta molt curta que vaig a contar. El Llevant és un equip que jo sempre tinc en ment i que jo és que m'ha matat el Llevant des que tenia 6 anys. Vull anar a tallar-me el monyo, no per 26, sinó perquè tenia molt llarg, i a la barberia, encara barberia, d'un cosit germà meu, que feia jo que és el temps que no anava a aquesta barberia. M'abuelo
era barber. En el carrer Pau de la Creu número 7 tenía la barbería mi abuelo en 6 sillones, que sería entonces. Y en esa barbería pues había uno que tallava el moño, un empleat en el València, l'altre del Llevant, i els dilluns, per el matí, se muntaven uns lios en la barberia, perquè avui un ho ha perdut de l'altre, que l'insultaven i se dient de tot. I jo, que era un nano, i el meu cosí Andrés, que era un nano, anàvem amb Montío Andrés, que era acomodador de la tribuna del Llevant, que entonces el Llevant eran acomodadores, como en el cine. A la entrada, al asiento 23 de la fila 4, pum, el acomodador acompañaba. Gorra de plat. 3 horas antes del partido, todos y ya estaba el Montío allí, y el meu cosillo anava marcando el Llevant. Y el que ha conocido Vallejo sabía que abans del estadio del Llevant estaba el Terra, Camp de Terra, la famosa palmera donde el Gato tenía que subir para subir a primera. Y se jodieron porque el gato subió y el Levante también subió. Eso tengo que decir que Montacheno, cuando el Gato suba a la palmera, era un gat mort, el Levante subió a primera. Yo porté un gat viu, el va fer pujar i pujar. I en ese Camp de Terra, allí echó a boletes, al Chivas, Piebueno, Matute, igual, el meu cos i jo, que teníem 6 anys o 7. Hasta que començava el partit. Començava el partit i en un raconet allí me deixava Montío, que deus així, i a veure el partit del Llevant. Acabava un berenaret, dos de pa xocolate, el partit de futbol i cap a casa. Això un diumenge, un altre, al final tens que fer el Llevant de que tindré alguna cosa, un equip, el que siga, després de mamarlo tant de temps. I després ja faig el Llevant en la ràdio, torno a ser el Llevant en la ràdio, el faig el Llevant tot en segona B, bueno, el Llevant ja, el que ha passat, el Llevant ho hem contat, segona B, segona A, torna a baixar, torna a pujar, a fi, ara en primera. I ja arriba un moment en què, d'alguna manera, agarra el relleu de Miguel Domínguez, no perquè estiga per fora de Xon i no, perquè tenia altres menesters, arriba José María García a Cadena SER, a Miguel Domínguez li diu, tu t'encargas de hacer hora 25 des de Radio Valencia. I Miguel Domínguez diu, jo no, perquè jo no vaig allí a tindre un convidat ahir a les 11 de la nit o a la 1 hasta la 1:30 i a la 1:25 diu, Radio Valencia, Miguel Domínguez, ¿está ahí don Julio de Miguel? O que siga. Sí, aquí está, pues dile que venga mañana que hoy no hay tiempo para más. 2 minutos no llega, tú estás ahí, Jaime. Y Miguel Domínguez dijo, ¿y qué tenía que hacer? Pues el que había arriba, Paquito. Hala, Paquito, tú ahí. Y entonces yo comencé a hacer ya hora 25 con García y me pasen también a hacer ya els partits del València. I jo me tiré 15 anys fent tots els partits del València, tant dins, fora, amistosos, la Copa Turulete, la Copa Unió Sacra de Sant Vicente, tots. I també tinc al València, jo li tinc un carinyo especial al València precisament per això, perquè són 15 anys anant en el València a tots els jocs, inclús a un partit a Burgos, un partit de Copa a Burgos, no sé si Ricardo se'n recordarà, no recordo el resultat ni l'eliminatòria com quedà, l'únic que me'n recordo és que anava Manolo Mestre l'entrenador, això és el que me'n recordo. En un autobús, l'únic periodista que anava de València, l'únic informador que anava de València, i partit va ser jo. I me digueren, no cal que vagi ni en tren, ni en avió, ni en res, vine a tindre l'autobús de l'equip, vas tu soles, i jo me'n vinc de l'autobús de l'equip. Un pícnic en l'autobús, entre pa i pom-pom. Manolo Mestre, fumant de puro, en l'autobús, y yo en l'asiento de darrere, al mitja hora estaba arrojándolo del bocadillo, todo. No. Eso, un marechol que duia jo en l'autobús per culpa del puro de Manolo i d'algun altre que no me'n recordo que anava més en ells també, que anava en la companyia. Quan estava tirant de puro és que havia guanyat l'eliminatòria. Vull dir que a València també li tinc un carinyo especial per a ells. Però jo arribo a la informació esportiva quan molts dels noms que han nomenat els dos que han parlat abans que mi, Miquel i el company, s'ha conegut jo a tots. Jo he conegut a Cincerato, he conegut a Alberto Cid, he conegut a Tristán, a Fondo Torrente, a Eduardo Bort. M'han contat anècdotes, no sé si seran de veres o mentira. M'han contat una d'Eduardo Bort, sí, que se fue a hacer un partido Hércules-Valencia, se quedó en Benidorm, y cuando le contaron la crónica para que la hiciera él, le contaron que había ganado el Valencia y había ganado el Hércules. Una cosa de esta me han contado a mí. No sé si será cierto o no cierto, creo que no. Pero... Sí, es decir, cosas de estas que pasaban quizá entonces, no sé si será verdad o mentira, pero algunas de estas me han contado. Pues si es la de toros, pues la otra tampoco debe ser mal, tampoco lleva el mismo camino. Es decir, sí,
Y luego ya, cuando yo llego un poquito a hacer el Valencia y todas estas cosas y paso a ser ya un poco más la figura deportiva de la Castaña de Ser, porque ya formo parte del equipo nacional, con Vicente Marco en Carrusel Deportivo, el famoso gol en Valencia, y pegaba esto el crit y todo la me pasa enseguida. Tío Paco Gandía, también, que yo tengo siempre y a la vuelta animalaes. Jaime, yo a tu hermano no tuve la suerte de conocerle, porque cuando yo empecé en la de la radio, tu hermano ya había fallecido, o falleció al poco tiempo, yo no le conocí. Pero toda esta gente yo sí que he conocido. Y para mí hay un cambio sustancial de todo lo que han comentado ellos de lo que era afición deportiva. Yo llego a la radio de rebote, yo no tengo ningún interés en ser de la radio ni nada. Jo estava a Montpare a l'escola i fa el magisteri, vaig a l'escola a Montpare i de rebot, no vaig a contar tota la història, vaig a la ràdio i me claven tot el lío de la ràdio, me claven en la cosa del deport. Pero yo tenía entendido, lo que me han comentado a mí, es que en los periódicos esos que vosotros comentáis, los años 30, 20, 40, etcétera, o quizá más cercanos, en los periódicos de tirada nacional, Deportes habían dos, Marca, no sé si ya las había llegado ya, o Mundo Deportivo, Ases después, el posterior, el redactor que al director no le caía demasiado bien, lo mandaba o a Sucesos o a Deporte. Eso es lo que a mí me han contado. Ya digo, si no es cierto, no lo sé, porque yo ya digo que llego ahí, pero me han contado gente que me da credibilidad, o sea, no me lo cuenta un patatán, me lo cuenta gente que estaba dentro del negocio del periodismo. Y luego ya, con el cambio totalmente para mí, igual estoy equivocado, en la radio, hablo de periodismo en la radio, precisamente donde me junto ya con Paco Lloré, que está aquí, me junto con Alfonso Gil, me junté ya todos más jóvenes que yo, por supuesto, yo soy más mayor que ellos, pero luego con ellos ya he estado mucho tiempo juntos, y en la prensa valenciana ya los nombres de Sincerator, de Zafilla, toda esta gente que vosotros habéis nombrado, cambia por Manolo Miralles en Levante, cambia por Ricardo Ros en las provincias, un tipo fenomenal, Ricardo Ros, y era un gentleman del periodismo deportivo, con su pipa y su cigarrito siempre, te miraba bien. Y era curioso, porque era un personaje que parecía que iba a congeniar más con la gente, no con nosotros, que era más de cachondeo, la gente joven, y congeniaba más con nosotros, a pesar de su aspecto siempre, que con la gente un poquito que no sé si ya está conmigo, Alfonso, en este sentido, ¿no? Y luego, ya pues Manolo Miralles en Levante, en las provincias estaba Ricardo Ros, Los Furió, Ballesta, toda esta gente que ya están jubilados también, digo también yo no, pero ellos se han jubilado, yo sigo al tanto, en marcha, pero ya me junto con todos ellos y cambia mucho la información deportiva en lo que es un medio general, de tener algunos una hojita, como decíais vosotros, cambia a tener ya un montón de hojas, porque la información deportiva, José María García, para mí es el que la cambia. El que cambia la información deportiva, sobre todo en la radio, pero de rebote en los periódicos, es García, que venía de pueblo, de hacer 4 croniquitas en pueblo y 4 cosas en diario pueblo, y transforma con su hora 25, para mí transforma un poco todo la información deportiva, y le da al redactor deportivo la categoría que debe de tener un redactor deportivo, que al fin y al cabo es un mismo redactor de cualquier otra sección del periódico, de información política, información general, información municipal, información de no sé qué, información deportiva, el redactor, porque tenía que ser un poquito menos que el otro tipo de redactor. Y ahí cambia para mí toda la historia. Pero como yo no me he traído un escrito, esto me lo he escrito ahora, porque para que no me digan que no diga res. Tot duien fulles i dues fulles, sí, tot les duc així. Jo crec que el millor que podem fer és que si voleu saber coses i preguntar coses, pregunteu i nosaltres contestarem, i en Pau, jo crec que és millor així, no, Alfonso? Perquè jo contar-nos més coses, jo ja he viatjat amunt avall, jo he viatjat a fer cròniques en avioneta, en autobús, no te ríes, en avioneta, jo he anat en avioneta a fer partits del València. El senyor Vicente Alegre, directiu del València, fletava una avioneta per anar a veure el partit i el diumenge de matí. I anaven ell i Guillermo Orihuela, que també era directiu, i 2 amics o 3 d'ell, tenien una plaça lliure i me cridaven a mi. Paco, que tenim una plaça en l'avioneta. Jo li diria a l'administrador de Ràdio València, Julián Marchante. Julián, hay avioneta para ir a Gijón, o para ir a Santander, o para ir a Bilbao, viatge, o a Almería, per exemple. ¿Qué vale? 25.000 pesetas. Dile, ¿tú quieres ir? Yo sí. Anàvem diumenge de matí, a les 11 del matí arribàvem al lloc, dinàvem, fem el partit, se'n tornàvem a sopar a casa. Que ara ho fan perquè ara sí, però entonces no havien vuelos charter ni res de res. I si a més barat la SER, que farà jo que m'anarà dissabte de matí, un avió o un tren, no sé què, l'hotel,
que caes a dormir i se diumenge, 2 nits d'hotel, el tornar que va així eren 30 o 40.000 pessetes, el 25.000 el tenia arreglat i el de la cadena Ser no feia que estalviar, claro, estalviava millor. Tu que sin avioneta, sí, sin avioneta, o sea, en avioneta y en lo que fuera falta. Y después se juntaba una otra cosa que es muy importante. Entonces no es com ara tampoc, ara ja canvia molt, i fica, parla de l'any 71, el que te parla del 82, quan el Mundial d'Espanya o per ahí, més o menys. Ara n'hi ha 40 emissores de ràdio, 50 o 60, jo què sé. N'hi ha 50.000 pàgines d'internet, n'hi ha, perquè jo no tinc correu electrònic i el telèfon s'ha acabat, però ni Twitter, ni Facebook, ni res, n'hi ha tot això. Nosaltres anàvem a fer entrevistes, i hi ha un jugador de futbol de l'època que parlo jo justament, que le fem en el mateix, jo l'he fet d'entrevistar i se cansa en la dutxa, en el vestidor, se cansa en la dutxa materna, jo li faig entrevistes. Ara és impossible entrar a un vestidor, és normal, antes anàvem 3 a materna o 4 i s'ajuntàvem tots allí i ara s'ajuntaven 40 o 50 i és molt complicat que s'atenguen els futbolistes d'esta manera, no? Això sí que és més complicat. I ja per últim he deixat a un dels que no m'he nomenat de l'època, però que també vol deixar-lo per anomenar-lo banda, que és José Vicente Aleixandre. Aleixandre i jo crearem un programa esportiu en Ràdio València en el que no parlaven de ningú en el seu nom. Era l'alto, era el bajo, era el panecillo, eren tots, cada un tenia el seu nom i ells sabien qui era el que tenia el seu nom. Era l'alto, era Jesús Barrachinas, el bajo era Salvador Dasí, el panecillo era Ramos Costa, perquè feia panecillos, era el seu ofici, tenia forn, etc. I jo, en Aleixandre, ha després molt d'ell també. Si algú a mi m'ha fet plorar a vegades llegint una crònica de risa, ojo, sempre de risa, de la ironia que tenia, era Aleixandre. I molts dels nostres periodistes d'aquella època, quan se parlaven, el primer que fem de matí a millor te parlaves, i el primer que diem era, has llegit el nano? Perquè diem el nano o el mosca, per la mosca cojonera, perquè com que escrivia en aquesta manera d'escriure, en aquesta ironia que tenia Aleixandre, nosaltres diem la mosca cojonera. Li ho dia Salvador Gomar, la mosca cojonera també. I tenia per tots. Per a mi, Aleixandre, indiscutible número 1 de la informació esportiva en València, des que jo he tratat i he conegut, tinc a mis 8 puestos, i després en la part sala radiofònica, per a mi és José María García el que més m'ha donat opció a dependre coses i a fer coses que després hauran agradar més o agradar menys, això és normal, però ahí està la trajectòria meua i del grup d'entonces. D'uns anys així, això canvia molt, hi ha molts mitjans de comunicació, és molt complicat ara fer una informació esportiva amb tranquil·litat perquè sempre tens un per davant o per darrere. És complicat que un equip de futbol te deixi fer una entrevista a un futbolista, a un jugador, perquè necessites 40 que van tombant davant i darrere per fer-lo mateix. I el que deia Estefano, entre bomberos no xafar-se la manguera, i així se xafen la manguera, bomberos i el que no és bombero també. Muchas gracias, Paco. Sí. Antes de dar paso a la tercera parte de esta sesión, simplemente yo voy a contar una anécdota con Roberto Gil. Cuando Roberto Gil sustituyó a Alfredo Di Stéfano como entrenador del Valencia, después de que el Valencia subió a Primera División, había una escalerita ahí en el vestuario en Paterna y entraban todos los jugadores a ducharse después del entrenamiento. Y él venía el último y estábamos solo 2 periodistas, Amat Sapena del diario Levante y yo, y pasó Roberto, nos dijo buenos días, entró, se duchó y salió, y cuando salió le dijimos, ¿nos puedes atender un momento? Y nos dijo, él no se acordará, pero yo sí que me acuerdo, nos dijo, hombre, me lo podíais haber dicho antes de entrar a ducharme, yo os hubiera atendido y os habríais podido ir a casa. Eso hoy en día, nada. Hoy en día es impensable, eso. Y antes de que pases a la tercera parte, del primer vídeo que hemos visto, del vídeo de Sarriá, del partido del Valencia, hay unas declaraciones de un futbolista del Valencia que decía, iban como locos, yo no sé si no se jugaban nada. Vidagain, Paco Era Paco Vidagain. No se jugaba nada. ¿Cómo que no se jugaban nada? La prima del Barcelona y del Atlético de Madrid, que empataron, que si ganaba uno de ellos, el Valencia perdía, era campeón de Liga. Y son primos que vayan empatan. El Valencia palma y es campeón de Liga. Y ellos cobran. Los del Español cobran los 2 del Barcelona y del Atlético de Madrid, porque yo sé que un futbolista de aquel Español tenía un SEAT 600 y de la prima que cobró se compró un 124 Sport.
Y ese señor jugó en el Valencia después. Y todos lo conocéis, no hace falta que lo diga, porque ya sabe Arias también quién es. ¿De quién me refiero? Pelo rizado, sí. Era Daniel Solsona, claro. De aquella época Daniel y yo saben que hicimos muy buena amistad. Vale. Bueno, si alguien quiere alguna intervención, pues podemos hacerla, pero vamos ya un poco justos de tiempo y queríamos dar paso a lo que queda. Simplemente, sí. Jo, aprofitant que està Paco, agraïm també als altres dos. Crec que nos podries explicar un poc el naixement de Superdeporte. El naixement de Superdeporte, el que a mi me fiquen a mi jo en volars n'ha tingut molts, i com sempre no mai he dit mai que no a res. Això naix d'una... Salvador Barber, que és periodista, que és el que també me du a la ràdio, Enrique Gini y Salvador Barber me duran a mí a la radio a chugar. Me dijo un día, oye, hay unos amigos míos que quieren fundar un periódico deportivo y tal, y yo lo voy a dirigir, pero que estés conmigo. Yo quiero que tú estés conmigo y tal. Y era el que era presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa. ¿No te acuerdas del nombre? Xicoteta y Mitjana Empresa, el presidente de la asociación, y el otro señor que estaba, el que ha sido siempre de Superdeporte, que yo para los nombres son un despiste total. No, el que gobernaba el Superdeporte la cuestión económica. Es que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, es dos personas que volvían a hacer un diario deportivo. Es que es un personaje que no es raro. Ya es que ya soy mayor, ya la memoria también la pierdo. No, y Nadia Sina. Pero pasa que Barber, que es el que estaba en Mendelío y Gamir, y Vicente Gamir, se va de jefe de programas a Radio Nacional de España. Ella estaba así de director en Radio Nacional de España Valencia. La envían a Madrid. Y entonces me dijo, oye Paco, yo me voy para Madrid y te quedas tú aquí de director. Y yo digo, chico, que yo estoy ganado, yo no puedo dedicarle a esto que hay que dedicarle. Arreglo como pueda, yo te echo en una mano, total. Que me fiquen en l'embolat y me fiquen en el Superdeporte. Y naix la iniciativa de estos dos señores. Después estos dos señores, entre ellos, tienen problemas y de 2 meses se queda uno. Que hasta 3 meses no teníamos un duro para pagar a ningún trabajador. Ellos tienen que traer diners de la bolchaca, Gamir y yo, para pagar després de deberes que m'ho van restituir i pagaren el que devíem a tot el món i no se queda ningú sense cobrar. Començarem setmanal, se'n recordareu que sia divendres, i sia dilluns, perdó, i quan ja varen dir a l'any següent, a l'any d'estar en marxa, varen dir que sia també divendres i jo vaig aprofitar entonces per dir un dia a la setmana puc estar, però 2 no. Jo acabava minut a minut en Canal 9, d'allí me n'anava a la redacció de Superdeporte en el Guda d'Aragó i hasta que anava allí a Benet a tirar al periòdic, estava hasta les 5 o les 6 o les 7 del matí. Jo no podia, ja a casa, les filles, la família, i dic, no, jo aprofite, i així va néixer el Superdeporte, que estigui a punt d'anar-se'n a fer la mà, o sigui, faltar el canto d'una peseta per anar-se'n per l'aire. I jo va continuar perquè jo va dir, ja que estem així, hi ha que continuar, perquè los malos agoreros dijeron, durareu con tots els diaris setmanes deportius. Recordeu que tots havien tingut en València uns quants setmanes deportius, diaris de maig, que també col·laborava jo, i els deportes valencianos, tots per l'aire, tots per l'aire. I jo vaig dir, per els collons, té que continuar, i té que continuar. I continuar així, traguent diners de la butxaca, pagant els quotes que tenim allí, després tingueren sort que se va solucionar tot. I a partir d'ahí ja s'enfilar, després vingué la compra de Levante i tal, i ahí està Superdeporte. Però va ser de Xina. 2 locos que digan, anem a ficar diners a veure. Tú querías leer... Yo no estoy de acuerdo en lo de José María García. La cantidad de horas que han perdido de dormir... Era problema teu, haver sentit tant en pau. Pues ese es el problema que sí, está en pau. Que la cantidad yo creo que sí que, pero bueno, es una cuestión a debate. La deriva que la manera de fer periodisme de José María García a l'excés, a la tragèdia, al... Sí, però jo agarrava un taxi de Madrid para anar a la ràdio, baixava a l'aeroport, agarrava un taxi, ¿dónde vaya? Radio Madrid. Hombre, ¿usted conoce a García? Sí, lo conozco, vengo a ver a García, porque tengo que hablar con él para Vuelta a España. Voy a Vuelta a España y me voy con García. La sobredimensión, ¿no? La sobredimensió del futbol. Jo en això, jo crec que, i volia comentar, i ja anem a veure el futbol.
coses que probablement comentaris breus de Carbonell. Diu, dejad tranquilo al árbitro, guardad toda la fuerza y todo el rencor para el cobrador de los impuestos. O cuando definís lo que es un redactor deportivo. Redactor deportivo es una mezcla de pavo real y ganso. Procede de uno u otro club, pero siempre dice que es imparcial. A cambio de elogiar continuamente a jugadores y clubes, aguantará 1000 groserías. Está obligado a dar entradas a todos sus amigos y conocidos. Los amigos que no le sacan ya entradas dirán a todo el mundo que está vendido a algún club y le escriben anónimos. Cuando la crítica es agradable, los clubes dicen que es un gran periodista. Cuando escribe algo desagradable, que es verdad casi siempre, entonces le dedican todo el surtido de insultos destinados a los árbitros. Para ser redactor no basta saber ortografía y tener cultura. Hay que tener bíceps y saber boxear. Sí, pero mira, todo eso es muy bonito y queda muy bonito y queda muy bien. Y yo estoy de acuerdo con ese sistema, con ese periodismo estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo que ahora llegue un recién salido de la facultad o uno que no es ni periodista, que no ha salido de la facultad y no ha estudiado para nada, y que llega a una emisora de las 100.000 que hay o a una página web de las 100.000 que hay y se atreve a insultar a un presidente de un club de fútbol de una categoría como puede ser el Valencia o de otra categoría, otro equipo de estas características. Eso pasa ahora. Yo con Paco Roig no he tenido nunca, cuando estaba presidente, he tenido siempre muchas discusiones, muchas. Ahora nos vemos en un abrazo que para qué. Pero yo nunca he dicho a Paco Roig que ha sido un golfo, que ha sido un sinvergüenza, jamás. Yo lo único que he dicho ha sido, no me gusta cómo actúa como presidente del Valencia. Para mí no es la persona indicada para presidir el Valencia. Y de ahí no he pasado. Ahora cualquier salta para atrás, coge un canuto e insulta a un futbolista y le dice que es un golfo y que se lo lleva y que no sé qué. Eso no, antes no, con esta gente que tú has nombrado no pasaba. Con los que yo nombraba en un principio tampoco pasaba. Y con los que yo nombro que están en activo todavía algunos de ellos no pasa. Pasa con un montón de saltapatas a los que las empresas les permiten que digan todas esas cosas, mientras la empresa les permite que digan lo que quieran. Yo puedo estar de acuerdo. Yo a Ros Casares también me metí con él cuando compró los terrenos de Paterna. Yo dije en Radio Valencia, dije, no me gusta la compra de los terrenos de Paterna por el señor Ros Casares. ¿Y por qué? Alexander me dice, per què no t'agradi? Que no farà negoci en Estaronchers, en el Pou de l'Auia, perquè este dia que en els palcos, no són els d'ara, sempre s'ha fet negocis en els palcos d'equips de primera divisió, que no serà un negoci del senyor Casares. Quan vas veure que el que va fer era una obra fenomenal per al València, una ciutat esportiva entonces modèlica, no me vas, l'anell no me caigué per dir, totalment equivocat, enhorabona, don Paco Ros Casares, per haver fet vostè l'obra que ha fet en Paterna. Això ara mateixa no n'hi ha ningú que se desdiga, i jo me'l vaig desdir. I a Paco, igual, a Paco no li ha xutat ni mai res. Jo el veig ara i se pega un abraç que paguem. O sigui, i sí que ha canviat, i periodisme sí ha canviat. Això sí ha canviat, lo de més. Pues ha canviat, però les empreses permetixen moltes coses. Que a nosaltres... Jo m'he dit en Radio València de Paco que era un sinvergüenza i un golfo, és que no, en compte de dir no m'agrada com a president del València, haurà durat un minut en la ràdio. El senyor Rosbelda ha dit a Paquito, vas a fer la mà. Però ara permetixen tot això. Vale, o sea, tercera parte, si no acabaré. Sí, vamos allá. Antes de cerrar el acto, vamos a ver un nuevo vídeo. Algunos ya lo han visto. Fue elaborado por el Valencia Club de Fútbol para conmemorar el 90 aniversario del periodista más veterano de cuantos hay en la actualidad que ha trabajado sobre el Valencia Club de Fútbol. Me refiero al buen amigo de todos, Jaime Hernández Perpiñá. Yo coincidí con él en los últimos años 80, muy poco antes de que él se jubilara. Fue en Radio Nacional de España. Yo lo conocía por una antigua amistad familiar, pero no había tenido la oportunidad de trabajar con él. Me acogió de una manera fraternal, pero sobre todo me acogió de una manera muy profesional. Me enseñó muchas de las claves de este oficio. Y más allá de que el trabajo que hacíamos era específicamente radiofónico, pero yo estaba ya colaborando en la agencia EFE y me sirvió un poco para manejarme en la información a
a todos los niveles, ¿no? Jaime, al que todos conocéis, ha hecho prensa, ha hecho radio, ha hecho televisión y ha hecho historia del Valencia. Y ha hecho historia del Valencia utilizando la palabra en el doble sentido. Es parte de la historia del Valencia y ha escrito la historia del Valencia, ¿no? Pertenece a una saga que comenzó con su hermano José Manuel. Al principio le ayudó a su hermano, luego trabajó a su lado y luego completó por sí mismo una trayectoria absolutamente independiente, con una fórmula que el otro día, cuando estuvimos viéndole, me la explicó y me la resumió con 3 palabras y yo creo que la entendí bastante bien y la voy a repetir porque creo que es fácil de entender. Me dijo que la fórmula había sido trabajar, trabajar y trabajar. Y por eso yo quiero que veamos este vídeo, algunos ya lo conocéis, y sobre todo quiero agradecerle que esté hoy aquí y que haya sido un referente a todos los niveles, como persona, como profesional y como amigo para todos nosotros. Vamos a ver el vídeo. Al Valencia Club de Fútbol, mi Valencia, el club de mis amores, de mis mejores recuerdos, siempre por mí soñados, el club de mi alma, el de siempre. Comencé como el chiquito de los recados, ayudando a mi hermano José Manuel, que era el número 1 de los periodistas deportivos valencianos. Sentir en el alma derrotas, celebrar las victorias. En el momento terminó la guerra, don Luis Casanova estaba en Inglaterra, llegó a Valencia y le dijo al chofer: antes de llevarme a casa, llévame al campo de Mestalla. Pues yo disfruté muchísimo cuando el Mestalla ascendió a Primera División. Y llegó don Luis Casanova y dijo: el Mestalla no jugará en Primera División, seguirá en Segunda. Y se armó un revuelo, pero de mucha categoría. Es que he llorado, es que me he enfadado, es que me he alegrado. Ese sentimiento no se puede decir. Ricardo, estás una masa. ¿Cómo estás? ¿Y tú has disfrutado de todo lo que ha conseguido el Valencia? Todo. De todo. De todo. Porque yo lo he vivido. Claro, tú lo has vivido todo. Yo lo he vivido todo. El Valencia jugó su primera final de Copa contra el Real Madrid en Montjuïc. Mi hermano le dio mi padre permiso para ir a Barcelona. Oye, yo empecé a llorar y mi padre decía: pero vamos a ver, pero tú con 7 años, ¿cómo vas a ir a Barcelona? El acta de constitución de... Madre mía. Del Valencia. Madre mía. Por favor. Por favor. Está bonita. Preciosa. Gracias al Valencia Club de Fútbol. Gracias a su afición. Y deseo poder ver y poder disfrutar del centenario del Valencia. Bien, ahora en un momentín vamos a pedirle a Jaime que esté aquí arriba con nosotros, pero yo, mis últimas palabras son de agradecimiento a su familia. Su familia por haberle acompañado siempre, a los que están y a los que no están, y de una manera muy especial al contacto que hemos tenido en los últimos días para que fuera posible que él estuviera con nosotros, porque yo creo que gracias a ellos pues hemos podido disfrutar de su presencia, han puesto su empeño y han puesto su ilusión para complacer la ilusión de todos los que estamos aquí. Creo que este fórum le debe una a toda su familia y ahora sí que os doy las gracias a todos y le pido a Jaime que por favor suba aquí y esté un momento con nosotros.
Bien, tenemos aquí a Jaime y también voy a pedir la presencia en nombre de la Fundación de Valencia Club de Fútbol a José Luis Zaragosí y en nombre del Valencia Club de Fútbol a Ricardo Arias. Vamos a hacer unos pequeños homenajes, unos pequeños obsequios y, en primer lugar, va a ser la Asociación Española de la Prensa Deportiva, cuyo presidente es Paco Nadal, quien quiere, en nombre de este colectivo, hacer un obsequio a Jaime Hernández Perpiñá. Bien. Además, Jaime escribe a mano y hemos pensado, desde el punto de vista del periodismo, que era la herramienta fundamental. No le íbamos a regalar un paquete de folios, claro. En segundo lugar, va a ser el Valencia Club de Fútbol el que, por medio de Ricardo Arias, también le va a hacer entrega de un obsequio a Jaime Hernández Perpiñá. A Jaime Hernández Perpiñá, maestro de periodistas e historiadores deportivos y caballero de la Legión de Honor del Valencia Club de Fútbol, enero de 2018. Y, en tercer lugar, va a ser la Fundación Valencia Club de Fútbol quien también le entregue un recuerdo de este acto. Es la imagen del cartel anunciador del fórum en el que nos hemos reunido hoy. No hay más regalos, pero si tú quieres nos puedes hacer uno. ¿Quieres decirnos algo? Sí, sabré leerlas ahora. Sí. No. Bueno, sí. Buenas tardes. Gracias. Gracias, gracias. No puedo decir más. No puedo decir mucho más. Gracias. Gracias, además, vamos a retrotraernos a 24 horas nada más, por darme la oportunidad de adherirme a la alegría que tenemos todos los valencianistas por el triunfo del equipo al clasificarse para jugar la semifinal de la Copa del Rey. Enhorabuena pues a los valencianistas y que haya suerte en las semifinales. Bueno, esto es completamente distinto a la... Yo, con perdón por hablarles en primera persona, ya he cumplido mis primeros 90 años de vida. Se nota mucho, ¿verdad? Es un poquito mayor. Sí, un poquito mayor. Y no sé si esta será, no lo sé, si esta será o no lo será la última vez que pise este estadio Luis Casanova. Rectifico, Mestalla,
y quiero aprovechar esta ocasión para abusar un tanto de ustedes, los valencianistas, y decirles algunas cositas. Llevo en mi solapa una insignia de oro y brillantes del Valencia Club de Fútbol, insignia de la que puedo presumir y presumo, porque quiero al Valencia y porque por añadidura la llevo durante 64 años, o sea, desde 1954, con motivo del gran triunfo de nuestro equipo al vencer a todo un Fútbol Club Barcelona por 3-0. Y más aún porque me la entregó casi por sorpresa el maestro de los secretarios técnicos del Valencia, Luis Colina, con la sola presencia del inigualable discípulo, el jovencísimo Vicente Peris Lozar. No llores, Merchina, a ver si terminamos llorando todos. Y digo esto haciendo otra referencia a la insignia, porque cada vez que la miro, y la miro muchas veces, me acuerdo de las victorias, las derrotas, los títulos, los sufrimientos, y lo siento todo como en mis propias carnes. Ustedes no. Y creo que tengo, sobre todo, motivos para, como veterano valencianista que soy, recordar a la memoria y darles por su trabajo, darles las gracias por su trabajo en beneficio de nuestra Valencia, a todos aquellos que, unos famosos y otros como yo, les llamo soldados desconocidos, aquellos todos que hicieron grande al Valencia, unos pasando por taquilla y otros echando mano de sus importantes cheques. Otros sí, digo, gracias a vosotros, veteranos periodistas, a los que se adelantaron mucho a nosotros, periodistas de pluma y tintero, de vasto papel para escribir, arcaicas máquinas de escribir, lápiz y después bolígrafos, y ahora esos aparatos que todos lo saben y dicen todo lo que pasa por ahí. Pero no me olvidaré de dar las gracias al actual presidente del Valencia Club de Fútbol y sus ayudas. Dar las gracias a ese señor que nunca sé cómo se llama, pero que de momento está realizando una buena gestión, deseándole mucha suerte, que mucha falta nos hace a todos. Y me hubiera gustado acudir al acto de su toma de posesión como presidente, pero no pude ir porque me lo impidió mi documento nacional de identidad. Claro que tampoco me invitaron, ya que me hubiera gustado felicitarle y desearle suerte, y además darle la bienvenida a esta casa, a la que considero más mía que suya. Por ocupación constante, la mía, claro está, durante más de 70 años de mi profesión, por unos derechos, con perdón, supuestamente adquiridos por un teórico ocupa, sin detener aún por la policía. Dicho esto, aún creo que queda algo de mí, algo.
Pero esto ya es otra historia. Otros actores y sufridas actrices. Pero historias al fin y al cabo. Un abrazo a todos y otra vez y otra vez. Muchas gracias y muchas gracias. Uno de los momentos más agradables y más emocionantes de toda mi vida. Bien, con esto vamos a cerrar el acto. Vamos a hacer un poco una foto de grupo todos. Acercaros, por favor. Sí, y también se va a proceder a la entrega de los carteles para los participantes en el foro por parte de José Luis Zaragosí. Miguel Navarro. También a Paco Nadal. A José Ricardo Marc. Espera que terminen con la foto. Poneros juntos. ¿Quién falta? Y el tuyo. Ah, mío, sí, ya. Vale. Y al que menos pinta aquí, el último. Muchas gracias. Bien, vamos a juntarnos un poco. Ah, y el de Jaime, claro. Ese, que ya es el que lo habíamos dado. Sí, pero cógelo. Vamos a hacer la foto. Sí. Sí, una foto. Las dos cosas. Bien, pues con esto concluimos esta nueva edición del Fórum Algirós. Un saludo muy fuerte para todos y un abrazo especial y un gran aplauso para cerrar para nuestro amigo, para Jaime Hernández Perpiña. Muchas gracias por haber venido.